Les invito, hermanos, a volver a Mateo capítulo 13. Y leamos nuevamente a partir del versículo 1 al versículo 9. Mateo capítulo 13, versículo 1 y hasta el versículo 9. Y en esta oportunidad, para concluir esta parábola, veamos el fruto de obediencia. Dice Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta ahí. Cuando comenzamos, hermanos, esta exposición de esta parábola del sembrador, que decíamos que es la primera de las que se conocen como las parábolas del reino, observábamos la gran multitud que se había congregado para oír las palabras de este nuevo maestro, entre comillas, o profeta, que en la mente de los judíos en aquel tiempo hacía muchos milagros, y era tal la multitud que se reunía que nuestro Señor, como nos dice nuestro texto, tenía que predicarles desde el mar. Y hacíamos un poco de énfasis en aquel momento de cómo era tanta la gente que se agolpaba frente al Señor, que lo iban tal vez como recorriendo en la playa, de tal forma que la única forma en la que él podía estar en un lugar un poco alejado y poder hablarles era estando él en la barca. ¿Se acuerdan? Veíamos que incluso otro evangelista nos dice que también fueron los discípulos quienes aperciben, preparan la barca, y entonces el Señor se sube y entran un poquito en el mar, y desde allí el Señor les empieza a hablar a toda esa multitud. Una multitud que después vamos a ver, luego empieza, algunos lo siguen como ya hemos empezado a ver, por oír lo que dice, otros por recibir milagros, y vamos a ver que otros por conveniencia. Pero lo que es una realidad es que él está predicando a una multitud muy heterogénea. Esto es una multitud compuesta de muchas personas, de muchos trasfondos y de muchas formas de creer y de pensar. Recordemos que les está predicando a la vez también a una nación religiosa. Una nación que se supone que es conocedora de la ley de Dios, o al menos de la letra de la ley de Dios, y le está predicando a un pueblo presumiblemente dispuesto de corazón hacia Dios y a su palabra. No está el Señor predicándole a los cananeos, no está predicándole a los sirofenicios, no les está predicando a los filisteos, ni les está predicando a ninguno de los pueblos de alrededor. Él está predicando a la nación judía.
A los judíos que en este caso habían vuelto del cautiverio, bueno, ya tenían 400 años allí. Pero él está hablando a una nación religiosa, entre comillas, una nación que tenía o que conocía la ley, al menos en la letra, no que la entendía, sino que al menos sabía lo que ahí decía. ¿Sí me explico? Y que de alguna forma se suponía o se presumía que podían estar dispuestos a todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Sí me explico? Así que por sorprendente que parezca, nuestro Señor está predicando a la iglesia de su tiempo. ¿Sí me explico? Así como en nuestro tiempo podemos llamar de manera genérica el cristianismo de nuestro tiempo, nuestro Señor le está hablando a un grupo de personas que se dicen religiosas, que se dicen creer en Dios, a un grupo muy grande de personas que se dicen conocer a Dios, conocer su palabra y pretenden que la obedecen. Él le está hablando a lo que llamaríamos el evangelicalismo de su tiempo. Y les dice dos cosas. Con esta parábola les dice, uno, muchos de ustedes no llevan fruto. Y dos, muchos de ustedes no son ni cristianos. Y en realidad, hermanos, esto es lo que les está diciendo con esta famosa parábola del sembrador. Porque como ustedes habrán notado, lo que hemos estado viendo en los domingos pasados, cada una de estas tierras, como hemos venido demostrando, no se trata de diferentes tipos de cristianos, no, sino que de todas estas terrenos que se han estado hablando, solo uno de ellos es cristiano, el que da fruto, como vamos a ver. El resto de ellos no. El resto de ellos no da fruto y, como veremos, por consecuencia, entonces no es cristiano. Pero noten otra vez, ¿a quién le estaba diciendo el Señor? Se puso a hablarle a todos los que habían asistido, que unos eran cananeos, otros eran filisteos, otros eran sirofenicios, otros eran árabes, y no. Él está hablando a la nación judía, a la nación que se supone que dice que cree en Dios y que lo conoce y que conoce la Biblia. A ellos les dice esta parábola, porque como vamos a ver enseguida, ¿qué es una parábola sino una enseñanza que el Señor está dando a manera de ilustración que lleva una enseñanza en sí misma, que lleva el propósito de transmitirles una idea, de transmitirles una enseñanza? ¿Y cuál es en conclusión la enseñanza que el Señor le está dando a todo ese público que lo está oyendo? Les está diciendo, de todos ustedes que me están oyendo, que están oyendo la palabra que yo les estoy hablando, la palabra que yo les estoy sembrando, de todos ustedes, unos, esa palabra que yo les estoy hablando cae en el corazón duro, como ya vimos junto al camino. En otros está cayendo en pedregales, en otros está cayendo en espinos. ¿Sí me explico? El Señor les estaba diciendo directamente a ellos, ¿saben? No todos ustedes llevan fruto. Y si no todos ustedes llevan fruto, entonces muchos de ustedes no son cristianos. ¿Sí me expliqué? Así el Señor, pues, los está confrontando de forma directa con la enseñanza general de esta parábola, que, como les repito, lleva el propósito el Señor en esta parábola de que los que lo están escuchando en ese lugar se den cuenta y digan, oye, pero
entonces ¿yo de cuál soy? ¿Sí me explico? Nosotros hemos tenido que tomar 3 domingos y con 4 para poder más o menos entender de qué se trata esta parábola, porque la mayoría de nosotros ni nacimos en el campo y la mayoría de nosotros ni siquiera hemos visto una espiga en vivo y a todo color. Y no tenemos ni idea de cómo es todo eso, pero ellos que estaban bien familiarizados con todo eso, ellos sí le estaban entendiendo claramente. Y como en otras ocasiones, por eso entendemos que luego se ofenden y lo empiezan a atacar. Porque ellos sí le entendieron. Nosotros nos ha costado trabajo más o menos ir desmenuzando y tratando de entender lo que el Señor está queriendo decirles con todo esto. Pero en general, esta parábola el Señor la está diciendo pues a un pueblo religioso, a una nación o a un grupo de personas que dice que cree en Dios, que dice que conoce a Dios, que conoce la Biblia y que obedece a Dios. Y el Señor le está diciendo, ¿sabes? Sí, oyes la palabra, pero de eso a que seas cristiano, eso es otra cosa. ¿Sí me explico? Así que, siendo este mensaje pues tan relevante para todos los que nos consideramos creyentes hoy en día, veamos en este último terreno quiénes de verdad sí lo son y quiénes no. Porque como hemos visto, todos estos terrenos son personas a quienes se les ha hablado la palabra de Dios y son personas que han oído la palabra de Dios. Y algunos la han recibido incluso con gozo, como vimos. Bien, luego de haber visto pues estos otros 3 tipos de terrenos donde la semilla de la palabra de Dios no dio fruto, nuestro Señor ahora nos refiere el único lugar que sí da fruto, el que cae en buena tierra. Eso es lo que dice en el versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60, cual a 30 por 1. Hasta allí. Y así pues, hermanos, este último terreno, sin más, noten, en todos los demás nos da como que una explicación un poco más larga, ¿no? Y en los demás nos dice que cae la semilla junto al camino, luego vienen las aves del cielo y se la comen. Y luego la de los pedregales cae allí y luego brota pronto, pero no tiene profundidad de raíz y como que nos explica un poco más, ¿no? Y se muere. Y luego parte, dice que viene el sol y con el sol se quemó porque no tenía raíz. Y la que cae entre espinos, los espinos crecen y la ahogaron. Y cuando llega a la otra dice sencillamente, y otra cayó en buena tierra y dio fruto. Se acabó. Qué cosa tan sencilla, ¿no? Pero esta es la buena tierra entonces. Es una tierra buena y fértil donde la semilla que se introdujo, o más bien la semilla se introdujo sin mayor problema. Esta semilla germinó, echó raíces y creció hasta dar fruto abundante. Sin más. No quisiera que nos metiéramos en el asunto del 100, el 60 o el 30 por 1, pero a la vez es significativo, hermanos, porque investigando un poco sobre cuánto se obtiene regularmente de la cosecha de pues algunos granos, encontré que pues depende del grano, varía mucho. Hay unos granos que dan más y otros que dan menos. Pero específicamente hablando del trigo, que es, como decíamos, el tipo de siembra a la que entendemos que se está el Señor refiriendo, se dice que una espiga de trigo puede llegar a tener en promedio o dar entre 35
y 45 gramos por espiga. Y si granos, por espiga. Si entendemos que una espiga se produjo de un grano, entonces estaríamos entendiendo que en promedio una espiga da 35 a 45 por 1. Eso sería lo normal. Pero noten, hermanos, cómo el Señor no dice, ya con que dé 30 por 1 me doy. ¿Se dan cuenta? Él no dice así. Y todo lo contrario, Él comienza con el 100 por 1. Indagando un poco más, encontraba que solamente algunos cultivos o algunas pruebas de cultivos que se han hecho tratando de, ya ven que tratan de modificar el código genético de la semilla y que tratarlo con tanta cosa que para que produzca más, se han logrado llegar a tener espigas con hasta 100 granos, pero que esto no se ha podido todavía o no se ha implementado hasta donde leí, no se ha implementado en el campo, en la vida real, porque las condiciones, estas otras fueron unas condiciones de laboratorio. Todo esto para decir entonces, hermanos, que nuestro Señor entonces de entrada está hablando evidentemente de una obra que no depende o que no está dentro de los parámetros de lo natural. ¿Sí me explico? Que la obra de Dios y lo que Dios hace no está dentro de los parámetros de lo natural. Lo natural sería eso, pero dice el Señor que el que cae en buena tierra da fruto cual 100, cual 60 y el que menos 30 por 1. Entonces, si recordamos, hermanos, que la tierra es el corazón del hombre, esta tierra o este corazón es un corazón entonces regenerado, porque recibe la semilla de la palabra, se introduce esa palabra en el corazón sin mayor problema. Y cuando decimos sin mayor problema, lo decimos porque no significa, hermanos, que todo lo que oímos de la palabra de Dios nos agrada y lo recibimos con gozo y alegría. No, muchas veces algunas de esas cosas nos cuesta un poco masticarlas, si me aceptan ese término. Nos cuesta un poco de trabajo, y cuando digo masticarlas me refiero a reconocer y decir, sí es cierto, yo soy así. Yo he estado haciendo esto. ¿Sí me explico? Al principio, hermanos, escuchamos que la palabra nos redarguye, que la palabra nos señala directamente a nuestro pecado, nos toca la llaga y a veces lo primero que hacemos es sentirnos incómodos y tratar de rechazar y decir, no, yo creo que está exagerando, no, yo creo que se equivoca, no, yo creo que o esto, lo otro, no será, y estamos tratando de excusarnos en nuestra mente. Pero al final, si es una buena tierra, esa semilla se introduce. Hágale como quiera. Le podrá costar un poco de trabajo reconocer que está pecando de esa forma. Le podrá costar un poco de trabajo reconocer que es él, ella, esa persona de la que está hablando el versículo o de la que está hablando el predicador. Pero al final, esa palabra se introduce en la tierra. No es entonces, en contraste con el primer terreno, no es un corazón duro. Corazón duro, usted le dice y le da lo mismo, no le entendió. No le entendió en el sentido de que usted le dice, mire hermano, es que esto que usted está haciendo es pecado. Esto está mal. Y lo sigue haciendo.
Oiga, pero la palabra de Dios no lo prueba. O viceversa, porque ya saben que, hermanos, el pecado se manifiesta tanto en acción como en omisión. Hermano, usted no está teniendo sus devocionales en casa con su familia. Es que, aquí y allá, y esto, lo otro, y se excusa, y ¡pum! Bota la semilla luego por allá. Va en el camino, en su casa, en la noche, ya amaneció sin la semilla, ya no le hizo nada. ¿Sí me explico? Viene entonces, dice el malo, y arrebata lo que fue sembrado y se lo comió. Porque su corazón está duro, se endureció y no recibió la palabra. Pero el que esta buena tierra recibe la semilla logra introducirse invariablemente. ¿Sí me explico? La palabra que escucha la recibe y no está diciendo, yo creo que, no está diciendo, esto seguramente lo está diciendo por el hermano Mangano. O no está diciendo, ahora no vino el hermano Perengano y esto era para él. No. La buena tierra recibe la semilla para sí, no la rebota para el otro lado. La recibe. Y esa palabra dice, es para mí. Yo estoy haciendo mal en esto. Yo necesito estas cosas. Yo necesito en esta forma. Luego entonces esta palabra germina efectivamente, echa raíces efectivamente y crece hasta dar fruto y fruto abundante. Esto es, se le predica la palabra, esa palabra se introduce en el corazón invariablemente, aunque tarde un par de días, 3 o 4, hasta una semana, al final esta palabra se introduce en el corazón y se queda allí y entonces empieza a germinar y empieza a germinar hasta que lo mueve a dar fruto. ¿Me explico? Esto es ese proceso en el que la semilla germina y da fruto. Es ese proceso en el que la palabra entra en el corazón del creyente, la entiende y le empieza a dar vueltas. Es cierto, estoy fallando aquí, estoy pecando de esta forma. Se arrepiente y a continuación va y comienza a dar los primeros pasos de obediencia. Y allí empieza a haber el fruto. Pues miren cómo dice el versículo 23, acompáñenme ahí a Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y ¿qué hace? Da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, noten pues que está dando fruto, que la palabra que recibe es la palabra que obedece, porque, como vamos a ver, este fruto no es otra cosa que obediencia. Así que ahora, hermanos, estamos hablando de un corazón que recibe la palabra de Dios y que ésta germina de tal forma que produce fruto, no de salvación, sino de obediencia y de santificación. No estamos entonces hablando de un fruto de salvación, sino de obediencia y de santificación. Por consiguiente, solo la buena tierra, al oír la palabra de Dios, la obedece. Y esa palabra produce fruto de santificación al obedecer la independencia del Espíritu de Dios. En otras palabras, los cristianos verdaderos, que son la buena tierra,
cuando oyen la palabra de Dios hablándoles sobre cualquier otro tema, esa palabra hablándoles al corazón, hermanos, esa palabra invariablemente será llevada a la obediencia. Pero si luego encontramos personas que siguen desobedeciendo y usted le pregunta, oiga, pero pues no, ¿se acuerda que ya nos enseñaron que la palabra de Dios enseña estas cosas y usted no lo está haciendo? No, pues yo creo que no es para tanto. O no, pues es que yo no lo veo así. No, pues es que yo no tengo tiempo. No, en el otro pasado eran los afanes de este mundo los que hacían que no diera fruto. ¿Fruto de qué? De obediencia. Es que yo no hago esto otro porque no tengo tiempo. Y luego, ¿quién va a lavar si voy a la iglesia el domingo? Entonces, ¿cuándo voy a lavar? ¿Cuándo voy a hacer esto otro? ¿Cuándo voy a hacer aquí? ¿Cuándo voy a hacer allá? Los afanes de este mundo ahogan la palabra y no da fruto de obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué no obedece? Porque según él está ocupado allá con los afanes del mundo. ¿Me están siguiendo? Así pues, pero el creyente oye esa palabra y esa palabra produce fruto. Esto es, al creyente muéstrenle la palabra y él entenderá y recibirá gracia y fortaleza del Espíritu para hacer lo que tiene que hacer. Si le habla y no lo hace, si le dice lo que la Escritura enseña y no lo hace, no está dando el fruto. ¿Por qué los demás terrenos o personas no producen fruto de obediencia? Bueno, porque no son cristianos sencillamente. Porque no son ovejas del Señor. Eso es lo que nos enseña Juan 10:27, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Les he expresado en otras ocasiones esa ilustración de los pastores allá en el Medio Oriente, que cierto comentarista decía que andando por allá en aquellas tierras bíblicas, en cierta ocasión vio que dos pastores iban caminando por un solo camino y se iban a encontrar. Y uno traía todo el rebaño de ovejas atrás de él, un rebaño muy grande, y el otro igual, otro rebaño muy grande. Entonces iban caminando por el mismo camino y se encontraron los dos. Y se saludaron como es la costumbre por aquellos lugares. Y ándenles que todas las ovejas también se encontraron y se revolvieron total y absolutamente. Y entonces el que estaba ahí observando toda la escena dijo, ¿qué problema se metieron estos pastores? ¿Cómo se les ocurrió andar por el mismo camino? Mira nomás cómo las ovejas quedaron todas revueltas. Y ahora, ¿cómo le van a hacer para distinguir a sus propias ovejas? Dijo, no, esto ya es una catástrofe. Entonces, él se quedó, dice, muy admirado y sorprendido, como con la boca abierta, al ver que al final, después de haber platicado unos momentos, cada pastor siguió su camino y empezó a caminar entre sus ovejas, y cuando iba caminando cada uno empezó a hacer un sonido diferente
Y entonces, al ir caminando y hacer ese sonido, sus ovejas, las de él, empezaron a salir de entre todas las demás y lo siguieron. El otro pastor iba haciendo otro ruido y otro sonido diferente, y entonces todas las ovejas de él empezaron a salir de entre todo el resto y empezaron a seguir. Y eso, decía él, fue impresionante. Y es una muy buena ilustración, hermanos, para poder entender las palabras que nuestro Señor Jesucristo usó cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor estaba diciendo: mis ovejas, así como las ovejas reconocen la voz de su pastor, el sonido que él hace, y lo siguen, dijo el Señor, así mis ovejas pueden reconocer mi voz y me siguen. ¿Qué significa esto? Ya hemos dicho en otras oportunidades. Esto, hermanos, en términos prácticos significa que si usted toma la Biblia y le habla a una persona que es oveja del Señor y le enseña la Escritura y le reprende o le exhorta sobre algún pecado o algo que está haciendo mal conforme a la palabra de Dios, ese creyente va a decir: es cierto, allí dice la palabra de Dios, esa es la voz del pastor reprendiéndome, voy a dejar de hacerlo, o voy a empezar a hacer eso. Pero si ustedes agarran la Biblia y le dicen: mire, esto es pecado, la palabra de Dios dice así, y usted no debe hacer esto, y lo sigue haciendo, le vuelve a decir: mire, la palabra de Dios enseña que usted no debe hacerlo, y lo sigue haciendo. Y usted le dice: esto está mal, y lo sigue haciendo. No importa que diga que es oveja del Señor, ¿cierto? Lo que está demostrando es que no es oveja, es oveja de otro. Es la otra oveja que, aunque estaba revuelta con las otras ovejas del pastor correcto, entonces al oír la voz, ¿sabe quién estará hablando? Yo no entiendo lo que dice ahí. ¿Me explico? No me está hablando a mí, no es mi autoridad la que me está diciendo, para mí no significa nada, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero. ¿Me explico? Y de la manera como solo las ovejas nacidas en el redil del Señor pueden reconocer y distinguir la voz de su pastor para seguirle sin dudar a sí mismo, solo la buena tierra trabajada y regenerada por el sembrador puede dar fruto de obediencia y santificación. Solamente esa buena tierra trabajada por el sembrador, porque no se agarró sembrando ahí nomás. No trabajó la tierra, la limpió la tierra de toda la maleza, la abonó y la hizo una buena tierra. ¿Significa que la tierra ya era buena? No, Él la hizo buena. Y entonces esa tierra puede producir fruto. Pero ¿cómo es ese fruto y cómo sé si yo lo estoy dando? Bueno, Juan el Bautista nos da unos ejemplos que nos pueden ser de mucha ayuda. Acompáñenme por favor allí a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 del versículo 7 al versículo 14. Lucas capítulo 3 versículo 7 nos dice así:
Juan el Bautista está hablando a las multitudes y dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Está ahí por el momento. Hermanos, a veces cuando leemos estas palabras tendemos a pensar que Juan el Bautista era medio grosero. O algunos incluso han dicho eso, que él era muy tosco para hablar y que era muy grosero. No. Y decía incluso cierto personaje en un seminario y en la clase de homilética decía, ustedes nunca le vayan a ser como Juan el Bautista, que decía, generación de víboras. No hagan eso. Bueno, hermanos, a nosotros nos puede sonar una ofensa, ¿no? O puede sonar como que si él estuviera diciendo, hijos del maíz, o una cosa así. Pero en realidad él no estaba lanzándoles una ofensa. ¿Me explico? Para los judíos de su tiempo, cuando se hablaba de una víbora como una figura, como una alegoría, como una metáfora, para ellos era algo fácil de entender que se estaba hablando de astucia, sí, de maldad, pero también de astucia. Hoy en día nosotros asociamos la víbora con el chisme, ¿no? Y se dice a las personas que no, que es bien víbora, y algunos hasta dicen, no, pues ahí anda vivoreando, hablando de los chismes, ¿no? De repente se suele decir así. Pero en aquel tiempo a la víbora se le asociaba con esta conducta malvada, pero astuta. De tal manera que él les está diciendo, generación de malvados astutos. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Les está diciendo Juan, ustedes son malvados, pero son astutos, porque andan buscando el modo de hacer lo que ustedes quieren, de hacer lo que su malvado corazón quiere, y según ustedes, librar la ira venidera. ¿Cómo hacían eso? Nuestro Señor Jesucristo ya nos dice luego que, por ejemplo, en el caso, ¿se acuerdan? Ya hemos dicho sobre el mandamiento de no matarás. El Señor Jesús en otra oportunidad dice, habéis oído que fue dicho, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que se enoja locamente contra su hermano, ¿se acuerdan? Ya hemos explicado en otras oportunidades lo que el Señor está tratando de decir. Ya hemos dicho que el Señor no está diciendo que se invalida el mandamiento, no. Y el Señor está criticando y señalando y está evidenciando la mala interpretación que los fariseos le estaban dando a la ley a causa de sus malvados corazones. Ellos querían hacer todo el daño posible, pero sin quebrantar el mandamiento. ¿Me expliqué? Eso era ser una víbora astuta. Querer hacer todo el mal y librar la ira venidera. Por eso les llama generación de víboras. ¿Por qué? Porque ustedes quieren casi matar a su prójimo, pero según ustedes, no pecar. Ya les habíamos explicado para esto, por ejemplo, que por eso ellos se habían inventado eso de los 39 azotes, porque pensaban que con 40 azotes una persona se moría. Entonces decía, bueno, el mandamiento nada más te prohíbe que lo mates, no te prohíbe otra cosa. Así que mientras tú lo golpees hasta un instante antes de que muera, no estás pecando, decían ellos.
ahí está la víbora malvada, ahí está la víbora malosa, venenosa, queriendo escapar del castigo del mandamiento. ¿Sí me explico? Así pues, estos malvados astutos representaban para Juan los primeros 3 terrenos de la parábola del sembrador. Pero sigue diciendo en el verso 8, están allí: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se fijan? Juan les está diciendo, ¿quieren? Es decir, ustedes piensan que son de la tierra buena, pues den frutos dignos de la tierra buena. Den los frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y otra forma de escabullirse de la confrontación de estas personas era de la confrontación que el profeta hacía acerca de su condición, era escudarse en sus glorias pasadas o apoyarse en vínculos o acciones incapaces de salvar. Esto es, el profeta les está confrontando y les está diciendo, a ver, ¿dónde están tus frutos de arrepentimiento? Sí, yo veo una plantota allí, pero ¿dónde están los frutos? A ver. ¿Y qué hacía la víbora? Para escabullirse. En este caso decía, tenemos a Abraham por padre. No me pidas que dé frutos yo, porque tengo que demostrarte que soy cristiano. Yo soy cristiano. Es lo que estaban diciendo. Tenemos a Abraham por padre. No me puedes decir que yo no soy cristiano. No me puedes decir que yo no soy del pueblo de Dios si Abraham es nuestro padre. ¿Por qué dices que somos víboras, malvados y astutos, si somos hijos de Abraham? Eso díselos a los mundanos, a aquellos, los otros pueblos que no conocen a Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo Juan el Bautista? Ah, bueno, está bien, ¿son cristianos? Sí. Sí, somos cristianos. Ah, bueno, está bien, entonces no tengo nada que decirles. ¿Les dijo así? No, noten cómo les dice. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Está diciendo, ustedes dicen que son cristianos. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Bueno, pues yo les digo que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y si no da fruto, no me interesa que digas que eres hijo de Abraham. No interesa que digas que eres cristiano. No importa que digas que te bautizaron en el río Jordán o que el Espíritu Santo bajó y que hasta en la foto se ve la lucecita ahí. No importa nada de eso. Si tú no estás dando esos frutos de arrepentimiento, vas al mismo infierno que todos los que ni siquiera han oído. Eso es lo que le estoy diciendo Juan. 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Qué bendición, hermanos. Porque estas personas lo entendieron y no se endurecieron, al menos los que preguntaron. Evidentemente no todos, ¿verdad? Pero qué bendición que algunos no dijeron, no, yo ya no quiero oír a ese predicador, es muy grosero. ¿Se dieron cuenta? No, ellos no dijeron así, sino que qué misericordia la de Dios que ellos dijeron, ándale, pues entonces no soy cristiano. Pues entonces a mí también me van a cortar y voy al infierno.
¿qué hago, predicador? Y eso es lo que le preguntan. ¿Qué haremos entonces? Si no estamos dando fruto y decimos que somos cristianos, pero no estamos obedeciendo la palabra de Dios, no estamos dando fruto de obediencia, ni se ve que somos cristianos. ¿Y ahora qué hacemos entonces si vamos al mismo infierno que los católicos y todos los demás, de los budas y testigos de Jehová y mormones y cuanta cosa? 11. Respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Hermanos, quiero hacer una aclaración aquí antes de continuar. No debemos pensar que por el hecho de hacer una misericordia a otro, esto ya es dar fruto. Porque eso es el pensamiento católico, ¿no es así? Así se levanta el católico diciendo: hoy voy a ayudarle a la viejita a cruzar la calle y ya hice mi buena obra del día. ¿Sí o no dice así? Y siente que con eso ya se ganó el cielo, que ya hizo su buena obra del día y que ya está libre para hacer lo que sea y lo que quiera. Y ya no tiene ninguna responsabilidad ni nada que pagarle a nada ni nada. Según él ya pagó lo que debía. Qué cosa tan terrible, hermanos. En ninguna manera. No, porque no se trata de que, entonces me voy a ganar la salvación porque andando por la calle y veo al que está pidiendo limosna, voy y le echo ahí 3 pesos y ya, hice mi obra. No, hermanos, no se trata de eso. Lo que Juan está diciendo, o lo que está él haciendo es que está dando aplicaciones prácticas de la ley moral de Dios para que ellos lo entiendan y lo obedezcan. Pues miren cómo sigue diciendo: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Qué cosa tan interesante. Juan tampoco le está predicando a los cananeos, ni le está predicando a los filisteos, ni le está predicando a los sirios, ni a los árabes. ¿A quién le está predicando? A los judíos, a los que conocen la ley, a los que dicen que conocen la palabra de Dios. Y vienen y le preguntan: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Qué cosa tan impresionante, hermanos. Cuánta ignorancia. Y él les dijo, verso 13, no exijáis más de lo que os está ordenado. Significa que porque ya no exijan más de lo que está ordenado, entonces ya con eso se ganaron el cielo. No. El profeta hace aplicaciones prácticas de los mandamientos de Dios a la vida personal de cada sector de sus oyentes, y lo que no se resume más que con la palabra obediencia. ¿Se acuerdan que él habló? Den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Los frutos de obediencia. ¿Cómo sería para mí, profeta, un fruto de obediencia? Profeta Juan el Bautista. Y él les contesta y le dice: bueno, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy, ¿cómo decía allí? Publicano. Y él le dice: bueno, obedece los mandamientos. Y hay un mandamiento que te manda que no exijas más de lo que está ordenado. Empieza por allí. Pero al final, todo se resume a obediencia, ¿se dan cuenta? ¿Obediencia a qué? A los mandamientos de Dios. 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué es lo que está haciendo Juan el Bautista? Les está diciendo: den fruto de obediencia. ¿Obediencia a qué?
a los mandamientos de Dios. Pero estas personas parece que no los conocían o no sabían cómo se aplicaba a su vida o a su entorno laboral, y Él les tiene que hacer aplicaciones muy detalladas o muy particulares para ellos. ¿Cómo se guarda, por ejemplo, en este caso, el mandamiento de no robarás en mi trabajo? Bueno, dice el profeta Juan el Bautista, les dice: no exijáis más de lo que eso está ordenado. Obedece al mandamiento de no robarás. Y lo mismo al soldado: no extorsiones a nadie porque lo estás robando, porque estás siendo injusto. Además de eso, no calumnies, porque entonces pecas contra el mandamiento que dice no dirás falso testimonio. ¿Me explico? El creyente verdadero, pues, como la buena tierra que es, al oír la palabra de su Señor, la recibe sin mayor dificultad y la atesora dentro de su corazón. Esto es, de esa buena tierra de su corazón. Y enseguida, por una obra que no depende de él, esto es, el agua, el sol y la semilla misma, esa palabra oída es llevada a la práctica y produce fruto. La tierra no hizo nada más que estar allí, casi. ¿Por qué? Porque fue el sembrador el que la limpió y la preparó y la abonó. Y fue el sembrador el que le echó la semilla. Y ahora ya la tierra hace el resto. No, necesita de agua. ¿La tierra sola va y se acarrea el agua? No, le tiene que ser echada el agua. Y todavía necesita también el sol. Y además de eso, la semilla en sí misma es la que tiene el potencial de crecer. No está en la tierra. ¿Sí me explico? Para mostrarnos que toda la obra al final es de Dios y no es nuestra. Que si en alguna forma damos fruto, no es por nuestra fuerza. Porque para empezar, yo no me salvé solo. El Señor tuvo misericordia de mí y me alcanzó y me salvó cuando yo no quería nada de Él, ni con Él. Enseguida, esa palabra no es mía. No fue que yo estuve pensando y razonando y llegué a la conclusión de que esto estaba mal y lo dejé de hacer. No, fue la palabra de Dios que fue sembrada en mi corazón a través del oír. Y luego, además de que esa palabra fue sembrada, no fui yo el que dijo, quiero hacerlo, voy a hacerlo. No, sino que fue el agua y el sol del Espíritu obrando en mí, el querer como el hacer, para que entonces ahora yo obedezca la palabra de Dios. Así que el fruto, ¿de quién es? De Dios. Ahora, ¿significa eso que entonces yo me puedo tirar a la cama a esperar que Dios obedezca por mí? No. La tierra tiene, por la gracia de Dios y el abono que le dio, los nutrientes para que la planta pueda crecer. ¿Me explico? Es necesario también que en la obediencia nosotros ejerzamos la voluntad. Dios no va a obedecer por nosotros, ni el Espíritu va a obedecer por nosotros, va a obedecer en nosotros, es decir, ese poder en nosotros, no por nosotros. ¿Sí me explico? No en lugar de nosotros.
Porque no vamos a acostarnos o a sentarnos a esperar que Dios mortifique nuestro pecado. Así entonces, hermanos, ese fruto que produce todo el poder y la obra y el trabajo de Dios en el Espíritu Santo a través de nuestra vida, entonces produce un fruto de obediencia, y esa obediencia nos lleva a la santificación. Esa santificación progresiva ciertamente varía en función de la frecuencia de la exposición a la Escritura, pero también en función al ejercicio de la voluntad en dependencia del Espíritu Santo para la obediencia y la mortificación del pecado. Así pues, entre más nos exponemos a la palabra, entre más oímos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, más semilla hay en nuestra tierra que pueda dar fruto. ¿Me explico? Pero si ni siquiera leemos la Biblia en la semana, si ni siquiera oímos una predicación en la semana de la palabra del Señor, si ni siquiera nos exponemos a la palabra del Señor, entonces, hermanos, ¿cómo vamos a dar fruto? No podemos dar fruto. Por último, debemos decir, hermanos, que estos grupos de tierra no son aspiraciones, ni tampoco un proceso de avance en el Señor, sino sencillamente el distinto tipo de personas sobre quienes cae la semilla de la palabra de Dios y lo que cada oyente hace con ella. Esto es, no se trata de aspiraciones para decir, oh, yo puedo ver que yo soy como de esa tierra de junto al camino, porque soy bien duro de corazón y nunca quiero obedecer, pero yo le voy a echar ganas para llegar a ser esa buena tierra. No, hermanos, no se trata de eso, no se trata de que yo puedo ir y cambiarme a mí mismo, puesto que la salvación no es mía. Ya sabemos que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos ni lograr nuestra salvación. Tampoco se trata de un proceso en el que primero soy esta tierra y luego le echo ganas y luego alcanzo a llegar a ser esta tierra. Y luego si le echo más ganas, puedo ser esta otra tierra. Y si le echo todas las ganas, entonces llego. No se trata de eso. Son tierras, son terrenos, son tipos de tierra, hermanos, donde la palabra de Dios cae. Y lo que cada una de ellas hace con la palabra que oye. ¿Qué hacen ustedes con la palabra que oyen? ¿Viene el malo y se las arrebata? No la reciben o como dicen por allí incluso también, ya hasta se les resbala. ¿Qué hacen ustedes con la palabra que oyen? ¿No la obedecen porque tienen otras cosas que hacer? ¿No la obedecen porque tienen otras prioridades o porque, no sé, no piensan que sea para tanto? El cristiano es el que recibe la palabra como palabra de Dios. Identifica la voz de su pastor con P mayúscula en el mensaje de la palabra y dice, sí, el Señor me está hablando a mí y me está diciendo,
que tengo que arrepentirme de esto que he estado haciendo o de esto que no he estado haciendo. Y el cristiano verdadero, entonces, a continuación, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu, en dependencia del Espíritu, ejerce su voluntad para mortificar el pecado y para levantarse a la obediencia y dar fruto y crecer. Que no lo hace es porque no es cristiano. Entonces, si yo veo que no soy de los que dan fruto, ¿ahora qué debo hacer? Ya nos dijo nuestro Señor Jesucristo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer lo que somos y pedir al Señor perdón. Ir al Señor en arrepentimiento y decir: Señor, perdóname, yo sé que he sido miserable, malvado y desobediente. Ten misericordia de mí. No dejes que perezca, no dejes que sea cortado como ese árbol que no da fruto. Sálvame, Señor, y que el Señor tenga misericordia de todos aquí. Oremos, hermanos, al Señor.